nos vamos a unir en el primer punto alto, en la tercera cadena del primer punto alto. Aquí subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Una más porque va a ser la separación. Aquí tenemos en la base 7 puntos altos, vamos a hacer 7 puntos altos con una cadena de separación. 2, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, y un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Tenemos 2, 4, 6 y 7. Ya tenemos los 7 puntos altos con una cadena de separación. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cargamos y vamos a disminuir nuevamente. El primer punto alto no lo terminamos, hasta ahí nos espera. El segundo punto alto lo hacemos de la misma manera y nos espera. Ya que tenemos todos, lo sacamos en uno solo. Hacemos 2 puntos altos individuales, es decir que cada punto alto lo vamos a hacer en relieve por delante. El último, que ya saben que está escondidito aquí, lo vamos a hacer en relieve por delante con aumento. ¿Ok? Nuestra piña que tenemos aquí, miren, ya está bien formadita. Recuerden que tenían que tener 2 cadenas después de los puntos altos y 2 cadenas antes de los puntos altos para que se vea en el resalte. Vamos a hacer una cadena y aquí en esta vuelta vamos a hacer la piña terminada. Aquí vamos a hacer, ya nada más tenemos un enlace y medio punto, una cadena y volvemos a repetir lo mismo. El primer punto alto en relieve por delante con aumento. 2 puntos tejidos por parte separada, es decir, un punto alto en relieve por delante y el segundo punto alto en relieve por delante. Vamos a hacer la disminución. Nos espera. Y aquí hacemos esta. 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer punto alto sobre el punto alto que tenemos en la base con una cadena. Un punto alto, una cadena. Un punto alto, una cadena. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, nos faltan 2, un punto alto, una cadena y el último punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a hacer la misma operación que hicimos aquí. Ya saben, primero vamos a disminuir y después vamos a aumentar. Y ya nada más aquí nos queda un solo enlace de cadena. Aquí ya terminamos, nos queda un solo enlace. Vuelta número 10. Bueno amigos, miren, ya terminamos la vuelta número 10.
nos vamos a unir con un punto deslizado a la primera cadena del primer punto alto. Subimos con 3 cadenas y 2 más porque son la separación. Vamos a tejer punto alto y 2 cadenas de separación. Un punto alto, punto alto, 2 cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y un punto alto. Y tenemos 2, 4, 6, 7. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer la disminución. Primero, un punto alto sin terminar. El siguiente es punto alto sin terminar. Ya que estén los 3, los cerramos en uno solo. Aquí tenemos 3 puntos altos. Ahora ya no vamos a hacer aumento, lo vamos a hacer igual. Punto alto sobre el punto alto en relieve. Aquí ya terminamos nuestra piña, que va a tomar forma ya de hojita. Ya no vamos a aumentar, a partir de aquí los vamos a realizar normal. Punto alto en relieve. El siguiente punto alto. El siguiente punto alto. Son 3. Y vamos a disminuir estos últimos 2 puntos. Aquí nos espera. Y el último lo disminuimos y cerramos todos juntos. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas. Esta es la vuelta número 11, recuerden. Dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas y un punto alto. Esta es la repetición de la vuelta número 11 con 2 cadenas de separación entre cada punto alto. Aquí nada más vamos a disminuir al principio y al final, ya no aumentamos. Vuelta número 11. Terminamos la vuelta número 11 con 3 cadenas. Nos unimos al primer punto alto, a la tercera cadena del primer punto alto. Ahí mismo subimos con 3 cadenas, cargamos y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas. En el siguiente punto alto vamos a hacer nuevamente 2 puntos altos. Dos cadenas
y en el siguiente punto alto hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas y 2 puntos altos. Miren cómo va aumentando este abanico. 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a repetir la misma operación. El primer punto alto lo vamos a terminar en 1. Ahí nos espera. El segundo vamos a terminarlo aquí en disminución. Los terminamos en uno solo. Aquí hacemos un punto alto solito, en relieve por delante. El segundo en relieve por delante. Ya no cargamos, ya no hacemos nada, nada más nos vamos al siguiente punto, que es punto alto en relieve por delante. Otro serían 4 puntos altos en relieve aquí en medio, y los últimos 2 los vamos a hacer en disminución. Terminamos con 2 cadenas, sacamos 1 y 2, y los últimos 2 los cerramos. Miren, aquí ya está quedando la forma de lo que es esta hoja. Así vamos a hacer la vuelta número 11. Y son 3 cadenas y 2 puntos altos en cada punto alto que tenemos en la base. Vamos a terminarla con 3 cadenas, 1, 2, 3, y nos vamos a unir a la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizado. Subimos con 3 cadenas, cargamos y vamos a hacer lo mismo en este abanico. 2 puntos altos en el mismo espacio. Bueno, cada punto ya tiene su espacio. 1, 2 cadenas y punto alto sobre el punto alto, que son 2 que tenemos en la base. 1 y 2. 2 cadenas, un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas y los últimos 2 puntos altos. Vamos a tener, igual que lo teníamos en la parte de abajo, que es la base, son 7 puntos altos, o un conjunto, más bien es un conjunto de 7 puntos altos con 2 cadenas de separación. Hacemos 3 cadenas y volvemos a nuestra hojita de aquí. Los 2 primeros los vamos a hacer en disminución, en relieve por delante, y nos espera. Hacemos el siguiente, ya que tenemos los 3 lacitas,
jalamos todos juntos para unirlos, sacarlos en uno solo. Tenemos 2 puntos más que los vamos a hacer solos, uno, y vamos a hacer el otro, que son puntos altos en relieve por delante. Nos quedan los últimos 2 puntos altos y estos dos los vamos a hacer en disminución. Ahí está uno y nos espera, y está el otro, y aquí lo cerramos todos juntos. Y miren, ya va tomando más forma esta hojita, va tomando más forma aquí ya la hoja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, cargamos y volvemos a hacer los 2 puntos altos. Volvemos a hacer los 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. Esta es la vuelta número 13. Terminamos la vuelta número 13. Hacemos 3 cadenas y nos unimos en el primer punto alto en la tercera cadena con un punto deslizado. Subimos 3 cadenas. En el primer punto que estamos haciendo, ahí vamos a hacer un punto alto. Este es aumento. Cargamos en el siguiente punto, vamos a hacer un solo punto, nada más. 2 cadenas. Cargamos, tenemos 2 puntos en la base. En el primer punto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Y el otro, el tercer punto, lo hacemos en el punto alto que tenemos solito. 2 puntos, 2 cadenas de separación. El primero hacemos 2 puntos altos juntos. Estamos haciendo la vuelta número 14. Dos cadenas y nuevamente hacemos un punto alto. En el mismo espacio ponemos otro punto y último punto, ahí está. 1, 2 cadenas, hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio y el último punto. 1, 2 cadenas, y hacemos 2 puntos altos juntos y el último. 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a repetir. Vamos a hacer disminución. El primero y nos espera en relieve. El segundo lo hacemos esto, 3 cadenas y ahí están, perdón, 2 cadenas y ahí está, sacamos 3 y ya nada más nos quedan estos dos. Vamos a hacer estos 2 puntos que nos queda en disminución. A una vuelta más estamos por terminar nuestra hoja. Ahí está. Miren. Ok, miren, ahí está. Esta va creciendo y aquí ya va a disminuir. Ahora, hacemos 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. En el primer punto alto, 2 puntos altos juntos.
y en el segundo punto que tenemos en la base, un punto separado por 2 cadenas. De esta manera vamos a realizar la vuelta número 14. Terminamos la vuelta número 14. Ya en esta vuelta vamos a terminar nuestra hojita con piñita en medio. 3 cadenas y nos unimos en la tercera cadena del primer punto alto. Hacemos 3 cadenas para subir y esta vuelta, que es la número 15, vamos a tejer los 3 puntos altos que tenemos en la base, 2 cadenas y aquí igual 3 puntos altos, uno en cada espacio, uno sobre de otro, con 2 cadenas de separación, 2 cadenas y 3 puntos altos. Esto lo vamos a terminar hasta aquí. Hemos terminado de hacer los 3 puntos altos, uno en cada espacio con 2 cadenas de separación. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí tenemos 2 puntos altos. Entonces cargamos y vamos a hacer uno y nos espera, y hacemos el otro. Ya que estén los 3, cerramos en uno solo. 1, 2 y 3 cadenas y volvemos a hacer punto alto sobre punto alto, es decir, 3 puntos altos y 2 cadenas de separación. Y miren, aquí terminamos de hacer esta hojita con una piña en medio y estamos abriendo el próximo abanico. Bueno, miren, terminamos la vuelta con las últimas 3 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena del primer punto alto. Aquí nos deslizamos. Ya que estamos en este espacio, ya vamos a cambiar. Aquí ya terminamos de hacer nuestra hojita, miren. Ok, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Estos primeros 3 puntos los vamos a terminar en 1. Sacamos 1, 2 y nos espera. Cargamos, sacamos, metemos 1, 2 y nos espera. Ya que está los 3, los sacamos en uno solo. 3 cadenas. 1, 2, 3. Nos vamos al siguiente enlace y hacemos los 3 puntos altos normales, punto sobre punto. ¿Ok? 3 cadenas. 1, 2 y 3. Cargamos, hacemos nuevamente punto alto sobre el punto alto. A partir de aquí va a cambiar nuestra puntada. Vayan tomando notas. 1, 2 y 3 cadenas. Cargamos, aquí estamos en medio de este abanico. Entonces vamos a hacer el primer punto alto. La cerramos con 3 cadenas en un punto deslizado en el primer espacio. Subimos con 3 cadenas. Cargamos y vamos a hacer estos 3 puntos terminados en uno solo. Ahí nos va a esperar. Cargamos, sacamos 1, sacamos 2 y estos 3 los sacamos en uno solo. Hacemos 3 cadenas, 2, 3. Cargamos, el siguiente grupo de 3
puntos altos que tenemos en la base, hacemos los 3 puntos altos, punto sobre el punto. Tres cadenas, cargamos y nos vamos al otro conjunto de 3 puntos altos y lo volvemos a hacer de la misma manera. Punto alto sobre el punto alto, es decir que vamos a hacer 3 puntos altos. Tres cadenas. Ahora, aquí estamos en medio de este abanico. Fíjense lo que vamos a hacer aquí, porque aquí va a cambiar y de aquí vamos a empezar a hacer otros ramilletes de lo que son hojitas y de lo que son las puntadas aquí. Vamos a hacer un punto alto en medio. Recuerden que teníamos un conjunto de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de 3 puntos altos. Hacemos el primero, el segundo punto alto, 3 cadenas y en el mismo espacio hacemos un punto alto para formar una V y terminamos con el último punto que tenemos y ahí nos quedó esta V doble. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, cargamos. Estos dos conjuntos los hacemos igual que los anteriores, punto alto sobre el punto alto. Ya que tenemos estos 3 puntos altos, aquí vamos a hacer una separación de 3 cadenas y estos 3 últimos puntos los vamos a terminar en uno solo. Sacamos 1, 2 y nos espera. Metemos, jalamos, sacamos 1, 2 y nos espera. El tercero, sacamos 1, 2 y ya que tenemos estas lazadas, las vamos a sacar en uno solo. La hoja, nuestra hoja con piñitas ya está terminada. Sin cadena de separación vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos en el anterior. Los 3 primeros puntos los vamos a sacar en uno solo. Ya que tenemos todos juntos, los vamos a sacar en uno solo. O sea, hacemos 3 cadenas. Ok, cargamos, nos vamos al próximo, al conjunto de 3 puntos altos y hacemos los 3 puntos altos. 3 puntos altos, uno sobre el otro que tenemos en la base. 3 cadenas. El siguiente. Ok, 3 cadenas. Estamos ya en medio del abanico. Aquí lo que vamos a hacer va a ser hacer un primer punto alto, el segundo punto alto, tres cadenas, 1, 2, 3, en el mismo espacio un punto alto y hacemos el último punto alto. 1, 2 y 3 cadenas, cargamos y hacemos nuevamente punto alto sobre el punto alto. 1, 2, 3. 3 cadenas. En el próximo también son los 3 puntos altos como están en la base. Punto alto sobre el punto alto.
2 y 3. 3 cadenas. Y los últimos 3 puntos los vamos a terminar en uno solo. Cargamos, metemos, sacamos 1, 2 y nos espera. Cargamos, metemos, jalamos, sacamos 1, 2 y nos espera. El tercero. 1, 2. Ya que tenemos todos, los sacamos en uno solo. Uy, en uno solo. En uno solo. ¿Está? Sin cadena de separación, nos vamos hasta el próximo abanico y volvemos a repetir lo mismo. 3 puntos altos terminados en 1. Y repetimos en toda la vuelta esta indicación. Aquí vamos a formar un nuevo abanico. Entonces son 3 puntos altos terminados en 1, 3 puntos altos uno sobre otro, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas y hacemos aquí la división con una V doble, que es un punto alto en el mismo espacio, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, un punto alto. Los otros dos conjuntos igual como se presentan en la base. Y el último es 3 puntos altos terminados en 1. Sin cadena de separación hacemos el siguiente abanico. Ya les voy a mostrar lo que estamos haciendo en físico, en real. Lo primero era una muestra. Ya de aquí para adelante les voy a mostrar el conjunto o la capa que estamos realizando. Y estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 flores para la parte de atrás y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y la mitad de esta y la mitad de aquí serían 6. Ahí está. Ya dimos la indicación que cada vez que quieran ustedes aumentar su talla, lo tienen que hacer con un múltiplo de 36. Y también para disminuir. Así que yo aquí en este momento estoy haciendo una talla pequeña, pero la podemos hacer más grande, siempre y cuando ustedes vayan aumentando de 36 en 36, múltiplos de 36. Ok, miren. Vamos a terminar la vuelta número 16. La vuelta número 16 la terminábamos con 3 puntos altos terminados en 1. 1, 2 y 3. Los terminamos en uno solo. Nos vamos a unir al primer punto del otro espacio donde también terminamos en 1 con un punto deslizado. Ahora vamos a empezar la vuelta número 17. Nos vamos a deslizar, aquí tenemos 3 cadenas, nos vamos a deslizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, vuelta número 17. Vamos a hacer los primeros 3 puntos altos que tenemos en la base. 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a hacer nuevamente los 3 puntos altos que tenemos en la base. Tres cadenas,
llegamos aquí al centro y tenemos 2 puntos altos. Vamos a hacer los primeros 2 puntos altos. Uno y 2. Y vamos a aumentar en este espacio o donde está el punto uno más para que sean 3. 1, 2 y 3 cadenas. Cargamos en este espacio de cadena en medio. Vamos a poner un punto alto. 3 cadenas. Y ahora en el primer punto alto vamos a hacer 2 puntos altos. Lo mismo que hicimos, nada más que del otro lado. Y tiene que ser en medio. 1 y 2. Ahí está el primer aumento. Y seguimos con el siguiente. Es decir, aquí nos tiene que quedar miren. Son 3 cadenas y el punto. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Volvemos a hacer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer nuevamente estas líneas de hojitas o abanicos también. Ahora, aquí ya terminamos nuestra piña, pero lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Hacemos 5 cadenas, prendemos en medio con medio punto. 5 cadenas y nos vamos directo a los 3 puntos altos que tenemos en la base. Aquí es punto sobre punto alto. Tres cadenas, 3 puntos altos, tres cadenas. Primero hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. En el segundo punto alto aumentamos un punto alto. 3 cadenas. En medio de este enlace de cadena vamos a hacer un punto alto sobre lo que es el enlace de cadena. 3 cadenas. Primero vamos a aumentar el punto. Hacemos un punto alto en aumento. Luego el punto que tenemos en la base. Y posteriormente el tercer punto. 3 cadenas. Y aquí nos queda un conjunto de 3 puntos altos. Vamos a hacer punto alto sobre el punto alto que tenemos en la base. 3 puntos altos.
1, 2 y 3 cadenas. Nuevamente vamos a hacer 3 puntos altos, cinco cadenas, medio punto donde terminamos la hoja, 5 cadenas y los 3 puntos altos. Bueno, este va a ser el patrón para realizar la vuelta número 17. Hacemos toda la vuelta. Bueno amigos, miren, hemos terminado la vuelta número 17. Vamos a cerrar con las 5 cadenas en el primer punto. Un punto deslizado en la primera cadena del primer punto alto. Vamos a empezar a disminuir nuevamente. Subimos con 3 cadenas. El siguiente punto lo hacemos de 2 sacadas y nos espera. El siguiente de 2 sacadas, y ya que tenemos los 3, cerramos todos juntos. Esta es la vuelta número 18. 1, 2, 3 cadenas de separación. Vamos a hacer los 3 puntos altos que tenemos aquí en la base. Esta es la vuelta número 18. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en la base ya tenemos los 3 puntos altos, pues tejemos punto sobre punto alto. 1, 2 y 3. Tenemos un punto aquí en medio, entonces vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a cargar y en el punto alto vamos a hacer un punto alto. 3 cadenas y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Es decir, que en la base ya vamos a hacer una V. Tres cadenas, 1, 2, 3. Ya en la base tenemos los 4 puntos altos. Vamos a hacer punto alto sobre el punto alto. 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2, 3. Tenemos aquí 2 conjuntos de 3 puntos altos. Vamos a hacer el primero. 3 puntos altos que tenemos en la base. Una, 2 y 3 cadenas. Este último lo vamos a terminar en 1. 3 puntos altos terminados en 1. Cargamos, sacamos 1, 2 y nos espera. El siguiente sacamos 1, 2 y nos espera. Y el tercero. Después sacamos todos juntos. Aquí ya no tenemos nada aquí en medio. Ya terminamos lo que es esta hoja. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a repetir lo mismo. Los 3 primeros los vamos a terminar en uno solo.
y cerramos todos juntos. 1, 2 y 3 cadenas. Hacemos los 3 puntos altos. Estos son de manera normal, de 3 sacadas. Tres cadenas. Hacemos los 3 puntos altos. Tres cadenas. Donde está el punto alto, vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto para formar una V. 3 cadenas y un punto alto donde está el punto alto para formar esta V. 3 cadenas. Volvemos a repetir los 3 puntos altos que tenemos. Son 2 conjuntos de 3 puntos altos separado por 3 cadenas. 2 y 3. 3 cadenas. Y 3 puntos altos. Vean cómo vamos disminuyendo, pero también vamos a ir aumentando. Tres cadenas. Estos 3 puntos altos los vamos a terminar en 1. 1 y nos espera. 2 y nos espera. Y 3. Y sacamos todos juntos. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos a prender en este espacio para reducir. Esta forma es lo que vamos a hacer para la vuelta número 18. Bueno, miren, vamos a terminar la vuelta número 18. Ya tenemos aquí las 7 cadenas y nos vamos a prender aquí en el punto donde están las 3 cadenas con un punto deslizado. Nos vamos a deslizar hacia donde tenemos los 3 puntos altos. Ya que estemos deslizados, subimos con 3 cadenas, vuelta número 19. Hacemos los 3 puntos altos. Tres cadenas. Nuevamente hacemos los 3 puntos altos que tenemos en la base. 1, 2 y 3. 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí tenemos un punto alto. Este lo vamos a hacer en 2. En el mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en medio hacemos un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. Donde está el punto alto solito lo vamos a hacer doble. Es decir, que vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. 3 cadenas. 1, 2, 3. Hacemos los 3 puntos altos que tenemos en la base. 1
2 y 3. 3 cadenas, 1, 2, 3. Cargamos y volvemos a hacer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí ya terminamos esta hojita. Ya no vamos a hacer nada. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En medio prendemos con medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos directamente donde tenemos los 3 puntos altos y hacemos estos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Igual. 1, 2, 3. Repetimos los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2, 3. Donde está el punto alto lo hacemos doble. 2 puntos altos, 1, 2. 1, 2, 3 cadenas. Hacemos un punto alto en medio de esta V. 3 cadenas. Y hacemos 2 puntos altos donde está el punto alto en la base. En el mismo espacio hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer los 3 puntos altos que tenemos en la base. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas y hacemos los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y prendemos para hacer los 3 puntos altos que tenemos en la base. ¿Okay? Esta sería la secuencia de la vuelta número 19. Bueno, miren, vamos a terminar la vuelta número 19. Tenemos los 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas. Nos vamos a prender en el primer punto, en la tercera cadena. Vamos a subir con 3 cadenas y vamos a empezar a disminuir como lo hicimos en la parte de abajo. El segundo no lo dejemos, ahí nos espera. Sacamos una, sacamos 2 y tenemos todos, los cerramos en uno solo. 1, 2, 3 cadenas, vuelta número 20 y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 cadenas. Estos 2 puntos que tenemos vamos a convertirlos en 3. En el primero vamos a hacer 1 y 2 puntos.
En el segundo, un punto solo. 3 cadenas, 1, 2, 3. En el punto alto que tenemos en la base, vamos a hacer una V. Es decir, un punto alto, 3 cadenas y en el mismo espacio, un punto alto. 3 cadenas. Y repetimos. Tenemos 2 puntos altos en la base, los vamos a convertir en 3. El primero, solo. En el segundo vamos a poner 2 puntos. Uno y 2. 3 cadenas. 3. Hacemos estos 3 puntos en los 3 puntos los vamos a hacer completos. Punto alto sobre el punto alto. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora este lo vamos a cerrar en uno solo. Vamos a picar, sacamos 1, 2 y nos espera. En el próximo, 1, 2 y nos espera. El tercero, 1, 2, ya que estén todos juntos, lo sacamos en uno solo. Ahora, lo que vamos a hacer son este arco que tenemos aquí, como hicimos en la parte de abajo, donde cerramos. Son 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos al siguiente espacio y primero vamos a cerrar 3 puntos altos terminados en 1. Va 1 que nos está esperando, 2 y el tercero, ya que están todos, los cerramos en uno solo. 1, 2 y 3. Hacemos los 3 puntos altos que tenemos en la base. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 cadenas. El primero es donde va a ser el aumento. En el primer punto alto hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio. Y el tercero solo, para obtener un total de 3. 3 cadenas. Cargamos donde está el punto alto. Aquí vamos a hacer un punto alto. 3 cadenas. Y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Esto es la V que hicimos aquí, en esta parte de aquí abajo. Miren. 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer el primer punto alto solo. En el segundo, 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. 3 cadenas. 1, 2, 3. Los 3 puntos altos los tejemos punto alto sobre el punto alto. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 cadenas. Este último lo vamos a terminar en uno solo. Tejemos 1 y nos espera. En el siguiente y nos espera. Y el tercero de 2 sacadas para que nos espere. Ya teniendo todos, lo cerramos en uno solo.
hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos al otro espacio y los 3 puntos altos los vamos a terminar en uno solo. Y esta es la secuencia de la vuelta número 20. Bueno amigos, miren, ya tenemos hasta la vuelta número 20. Miren, les muestro cómo ya está tomando forma. Ya este es mi tamaño original. Vamos a terminar la vuelta número 20. Si ustedes recuerdan, con la vuelta número 20 hacíamos 7 cadenas y prendíamos en el primer punto alto de estos 3 que están terminados en 1. Esta es la vuelta número 20. A partir de aquí solamente vamos a hacer repeticiones hasta el largo deseado, más o menos al largo de su codo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas repeticiones? Vamos a repetir vuelta número 19 y vuelta número 20. Vamos aquí a la vuelta número 21, nos deslizamos con un punto deslizado, que serían 3 puntos deslizados, hasta llegar aquí. Subimos con 3 cadenas y tenemos 3 puntos altos en la base, hacemos los 3 puntos en la base. 2 y 3. 3 cadenas. Tenemos 3 puntos en la base, hacemos un punto sobre el punto alto. 1, 2 y 3. 3 cadenas. Aquí donde está la V vamos a hacer exactamente como hacíamos en la vuelta anterior, que sería la 19. Aquí tenemos la V. Entonces, en el primer punto vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas. En medio de la V vamos a hacer un punto alto. 3 cadenas. Donde está el punto alto solito, vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2 y 3 cadenas. En los siguientes 3 puntos vamos a hacer punto alto sobre el punto alto. Tres cadenas. Y nuevamente vamos a hacer los 3 y nuevamente vamos a hacer los 3 puntos altos que tenemos en la base. Esta es la número 21, que es igual que la vuelta número 19. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en la base teníamos 7 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Prendemos con medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos hasta los próximos 3 puntos altos, que vamos a hacer punto alto sobre el punto alto.
3 cadenas. Vamos a prender en el siguiente espacio. 1, 2, y 3. 1, 2 y 3 cadenas. Tenemos la V y en el primer punto alto hacemos 2 puntos altos. Tres cadenas, un punto alto en medio de la V, 1, 2 y 3 cadenas. Donde está el punto alto solito, aquí hacemos 2 puntos altos. A partir de aquí ustedes tienen que fijarse porque esa va a ser la tarea para continuar este bonito poncho. Y lo vamos a hacer en diferentes formas o vamos a hacer indicaciones para que ustedes lo hagan en diferentes formas. Ya sea un poncho sencillo, ya sea una blusa, ya sea un poncho con mangas, un poncho que tenga cuello, un poncho sin cuello, un poncho con cuello de tortuga, en fin, vamos a hacer esas indicaciones. 1, 2 y 3 cadenas y hacemos los 3 puntos altos. Ya estamos aquí, miren. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Prendemos con medio punto. 1, 2, 3. 3, 4 y 5 y nos vamos directo a hacer los 3 puntos altos que tenemos en la base. Vamos a dar toda la vuelta para la vuelta número 21 y ahorita les vuelvo a explicar cómo vamos a hacer las siguientes vueltas, que son repeticiones de la vuelta número 19 y la vuelta número 20. Entonces damos toda la vuelta. Bueno, estamos terminando la vuelta número 21. Ponemos medio punto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y prendemos donde está el punto terminado en 1. Ahora, vuelta número 22. La vuelta número 22 va a ser igual que la 20, o sea, quiere decir que los números pares van a ser iguales y los números nones van a ser igual que el 19. Es decir, el 19 es igual que el 21. El 20 va a ser igual que el 22. La única diferencia que yo les voy a sugerir es que ahorita que nos toca la vuelta 22, nos vamos a deslizar hasta este punto. En este punto es donde ustedes van a hacer la terminación de los 3 puntos altos terminados en 1. Esta sería la vuelta 22. 3.
tenemos 2 puntos altos, hacemos el aumento. En el primer punto alto, 2 puntos altos juntos, uno solo para obtener el completo de 3. 1, 2 y 3 cadenas. Aquí vamos a preparar para la siguiente vuelta. Hacemos un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas y volvemos a hacer el punto alto sobre el punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. El primer punto alto lo tejemos solo. El segundo punto alto lo tejemos con aumento, es decir, un punto alto doble. Bueno, doble, 2 puntos altos en el mismo espacio. Para hacer un conjunto, ahorita lo estamos haciendo de 2. En la próxima vuelta van a ser, bueno, ahorita lo estamos haciendo de 3. 1, 2 y 3 cadenas. Aquí siempre van a ser las 3 cadenas y vamos a hacer el próximo punto alto o el conjunto de 3 puntos altos. Este punto es el que vamos a reducir. 1, 2 y 3 y cerramos todos juntos. Vamos a hacer 7 cadenas. Ahora, yo lo que les sugiero, bueno, vamos a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos hasta el próximo abanico haciendo los 3 puntos altos terminados en 1. Y nos espera y cerramos este punto. Okay. Hasta aquí va a ser la repetición de las vueltas. Miren, vuelta número 19 es igual a la 21. Vuelta número 20 es igual a la 22. Nada más vamos a repetir esas dos vueltas, 19 y 20, 19 y 20. ¿Hasta qué largo? Hasta que les llegue más o menos a su codo. Aquí la única cuestión que les voy a pedir es que estos dos que hicimos con 7, tengamos 2 con 7 aquí. Para las siguientes vueltas que hagamos 3 con 8. 8 cadenas de separación. Y aquí en lugar de 5 vamos a hacer 6. Aquí nada más es donde vamos a aumentar. Aquí estas 3 vueltas tienen que ser con 7 cadenas de separación y 5 cadenas de separación. En las próximas vamos a hacer 3 vueltas ya con esta separación de 8 y 6 cadenas de separación. Esto es para que vaya tomando amplitud nuestro poncho. Esa es la única diferencia aquí, en estas cadenas de separación. 3 con 7, 3 vueltas que tengan 5 puntos altos de separación con medio punto y acá 3 vueltas que tengan de separación con 6 puntos para que vaya ampliando, porque si ustedes le ponen 7 aquí, 8 puntos, pues aquí nos va a quedar cortito y se nos va a ir encogiendo. Entonces, a medida que ustedes aumenten aquí, van a aumentar las cadenitas de separación. Ahora, podemos hacer 3 con 7, 3 con 8, 3 con 9, 3 con 10, así hasta llegar a su largo
codo. Entonces vamos a adelantar, esa va a ser la tarea, adelantar con esas 2 repeticiones y teniendo en cuenta aquí los puntos. Si ustedes aumentan a 8, entonces van a aumentar aquí en 6. Si ustedes aumentan a 9, aquí van a ser 7. Que vaya aumentando en la misma proporción estas cadenitas de unión entre cada motivo. Entonces vamos a seguir trabajando hasta llegar a su codo. Bueno, miren amigos, hemos avanzado con las repeticiones de la vuelta número 19 y 20. Esto llevamos de largo. Esta es una capita que podemos usar cortita hasta el tamaño del codo. Pero si ustedes la quieren más larga, la podemos hacer hasta mitad del brazo. Nada más la mitad, porque aquí en este espacio podemos ponerle una manga. Entonces vamos a continuar con nuestra labor. Yo lo voy a hacer un poquito más larga. Y si ustedes quieren más amplitud en su prenda, lo que van a hacer es aquí. Ustedes vieron que hacíamos 5 y los enlaces eran más chiquitos. Miren, más chiquitos, más chiquitos. Entonces, si ustedes quieren más amplitud, yo se los había puesto de tarea que le podían ir aumentando 1 y 1 en esta cadenita. Entonces, así vamos a ir haciendo hasta que les llegue al largo deseado. Esta capa todavía está muy pequeña, para mi gusto, está muy pequeña, pero miren, les quería mostrar mi avance de solamente la repetición de la vuelta número 19 y 20. Entonces continuamos para darle más largo y si les repito, si quieren más amplitud hay que aumentar aquí en nuestros espacios. Entonces vamos a continuar tejiendo más abajo de lo que es el brazo, puede ser hasta la mitad del brazo, y de ahí ya hacemos lo que es el final o la vuelta final de aquí, la terminación. Y les explico cómo podemos hacer para poderle poner mangas y cómo ponerle un cuello. Ok, entonces continuamos. Bueno, miren, ya tenemos avanzada lo que es nuestro poncho. Esto es hasta la altura de lo que es aquí, el medio brazo. Ahora, yo les comentaba que esta puntada, esta misma capita, la podemos hacer de diferentes formas. Hacerle manga, ponerle una manga, o hacerle un cuello de tortuga. Eso se los voy a hacer en el próximo video porque me queda muy poco hilo, entonces no me alcanzaría para hacérselos en tres o cuatro videos, o uno solo pero con 4 diferentes formas de hacerlo. Más sin embargo, les voy a dar la forma en que lo vamos a hacer. Okay. Todos estos espacios que hemos realizado aquí son la repetición de la vuelta número 19 y la vuelta número 20. Vamos a ver si en este espacio aquí queda nuestro puño. Y miren, queda perfectamente ocupando una pieza aquí. Si ustedes la quieren más grande, bueno, pueden empezar desde aquí para hacer su manga y que les quede sueltecita. Vamos a empezar nada más para que ustedes vean
cómo vamos a hacer esta manga. Bueno, yo voy a hacer en esta ocasión un poncho sencillo. Les voy a dar la explicación de cómo vamos a hacer las mangas y cómo vamos a hacer los diferentes cuellos. En esta ocasión, por cuestiones de hilo, no me alcanza. Yo pensé que tenía más hilo y no me alcanza para hacer todas las combinaciones de cuellos y de mangas que yo quería hacer. Sin embargo, les comparto cómo vamos a hacer la terminación y las mangas y los cuellos por si se animan. Si no, en un video posterior retomamos la misma clase. Ok, vamos a hacer la terminación final de lo que es nuestro remate. Tienen que terminar en esta vuelta, que sería la vuelta número 20, donde tengan los enlaces de cadena. Yo les comenté que si ustedes querían hacerla más amplia, en esta parte que teníamos 5, 6, 7, 9, podíamos agregar más puntos para que diera más amplitud, porque este es un poncho. Ok. Estamos en la vuelta número 20 del largo que nosotros deseamos, que para mí es el largo hasta abajo de los... Me voy a unir con un punto deslizado para unir esta pieza. Y me voy a deslizar hacia el siguiente conjunto de 3. Y llego al punto alto. En el punto alto voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cargo. Esta es la primera porque vamos a hacer 3 puntos terminados en 1, pero como estamos empezando, el primero siempre hay que ser completo. Miren, vamos a dar el remate final para nuestra labor. Siempre tenemos que terminar en la vuelta número 20, donde hacemos estos enlaces. Nos unimos con un punto deslizado en el primer espacio de cadena. Y nos vamos a ir a deslizar al siguiente punto, donde está el punto alto. Y subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Las 3 primeras cuando empezamos siempre tienen que ser, ya que no lo podemos hacer con la separación de terminados en 1. A partir de aquí subimos y sacamos 1, 2 y nos espera. Metemos, jalamos, sacamos 1, 2 y ahora sí cerramos todos juntos. Subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y donde empezamos la labor de esas 4 cadenas, aquí nos vamos a hacer ya sea un punto deslizado o un medio punto. Y hacemos un punto deslizado o un medio punto para que nos quede esta bolita aquí que se llama picot. Hacemos 2 cadenas y volvemos a repetir la misma operación. 3 puntos terminados en 1, subimos 1, 2 y nos espera. El siguiente, 1 y 2. Ya que están todos juntos, los sacamos en uno solo. Subimos con 4 cadenas y hacemos esta bolita en la primera cadena de esas 4 que subimos. Ahí está con punto deslizado. Hacemos 2 cadenas y nos vamos al siguiente. Volvemos a repetir lo mismo. 3 puntos terminados en 1. Ok. Aquí subimos con 4 cadenas.
1, 2, 3 y 4. Pueden subir con 5, con 6, para que la bolita les quede más grande. Y exactamente donde estamos cerrando nuestros 3 puntos. Ahora, nos toca hacemos 1 y 2 cadenas. Aquí, en este punto nos tocaban hacer 2 puntos altos, pues hacemos esos 2 puntos altos, pero los vamos a terminar en 1. Los terminamos en 1, volvemos a subir con 4 cadenas y prendemos en el espacio y seguimos. Hacemos 2 cadenas, nos vamos a pasar esta V y nos vamos a ir al otro punto alto que tenemos en la base. 1 y 2. A ver si ahí se ve. Subimos 1, 2, 3 y 4 y prendemos en el mismo espacio donde empezamos esas 4 cadenas. 1 y 2 cadenas y volvemos a repetir la misma operación. 3 puntos altos terminados en 1. Ahí está 1, 2 y el tercero. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a prender donde están las primera cadena y ahí punto deslizado o medio punto para que queden estos piquitos aquí. Si los hacen muy largos les queda separado, entonces por eso a mí me gusta hacerlos juntitos. Hacemos 1, 2 cadenas y volvemos a realizar lo mismo. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta, pero quiero llegar a donde está el enlace de cadena para que ustedes vean. 1, 2, 3 y 4 y hacemos un picoto. Una y 2 cadenas, cargamos y hacemos nuevamente el punto para hacerlo en uno solo. 3 puntos altos terminados en 1. 1, 2 y 3 cadenas, empezamos aquí y damos un medio punto. Ya nos falta 1. 1, 2, 3, 4, perdón, 2 cadenas. Ya me había emocionado. 1, 2 cadenas y terminamos el otro conjunto de 3 puntos altos terminados en 1. Ok. Hacemos aquí. Si ustedes pusieron en este espacio y le dieron amplitud, se pusieron por ejemplo en la base 10 y aquí en medio le pusieron 5, entonces tienen que realizar 5 cadenas. Si ustedes aquí en la base, por ejemplo yo aquí para que le diera amplitud, le puse 14 puntos en esta cadena de separación, entonces yo le pongo 7 cadenas, pero ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y donde está el medio punto, ahí prendemos con medio punto. Volvemos a repetir las 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7. Cargamos y nos vamos hasta el próximo conjunto de 3. Esto es lo que vamos a hacer, miren, esto es lo que vamos a hacer, voy a quitar el segurito, esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta para darle esta terminación aquí en las bolitas.
Si les queda muy apretadito, pueden poner aquí en lugar de 2 cadenas, pueden poner 3 cadenas. Si ustedes ven que se les está encogiendo aquí, por ejemplo, le pueden poner las 3 cadenas y les queda más sueltecito. ¿Ok? Y aquí lo mismo. Si ustedes pusieron 5 o si pusieron 9 o si pusieron 10 de separación, ustedes lo pueden realizar esos 10 y volver a realizar el otro pico que tenemos aquí para que les quede así planito. Entonces esto que tenemos aquí es lo que vamos a realizar en toda la vuelta para hacer nuestro remate final. ¿Ok? Esa es la tarea. Bueno, miren, ya dimos toda la vuelta para hacer esta puntilla que es el remate final. Miren, queda bien bonito así con este puntito. Repito, si lo quieren hacer más grande este picot, lo podemos hacer más grande. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cuello. Bueno, miren, aquí en la parte del cuello donde empezamos, vamos a poner el hilo. Lo vamos a sujetar para prender el hilo. Medio punto. Teníamos aquí en esta cadena, vamos a hacer 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Aquí donde está el medio punto, donde está la hojita, nos vamos a pasar al siguiente enlace de cadena con medio punto. Y aquí ya estamos disminuyendo. Entonces vamos a hacer esto en todo alrededor. Medio punto en las 8 cadenas que tenemos en la base. Ay, ¿ya cuántos voy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Donde está este, que son los 2 puntos altos con relieve adelante, nos los vamos a pasar a la siguiente cadena. Y ahí estamos disminuyendo tan solo uno en la hoja y uno en esta parte. Entonces, así vamos a darle 3 vueltas. 3 vueltas. La siguiente vuelta, damos toda la vuelta y nos unimos aquí con medio punto y volvemos a darle otra vuelta. Así vamos a hacer 3 vueltas. Entonces, vamos a continuar haciendo los 8 puntos de medios puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos brincamos aquí y nos vamos al próximo enlace de cadena y vamos a hacer 8 puntos altos. Y lo mismo cuando lleguen ustedes aquí. Así que damos toda la vuelta y hacemos, aparte de esta, 2 vueltas más. Medio punto sobre el medio punto. ¿Sí? Llegamos, nos unimos con punto deslizado, volvemos a girar y volvemos a hacer otra vuelta más. Terminamos, nos deslizamos y otra vuelta más. 3 vueltas de medios puntos. Ya terminamos de dar esta vuelta, que son en realidad 3 vueltas de medios puntos, para hacer nuestro cuello. Esta capita es muy versátil porque podemos hacerle un cuello sencillo, que sería un cuello más alto, un cuello de tortuga. Yo le voy a dar las explicaciones para que lo hagan. Desafortunadamente a mí no me alcanza el hilo, miren,
es el poquito de hilo que me sobró para hacer el cuello de tortuga. Pero bueno, vamos a intentar dar la explicación. Antes que nada, ya les dije cómo van a ser sus aumentos para hacer la talla más grande. Van a ser cada 36. Van a aumentar 36 cadenas para que les salgan los juegos de hoja. Yo estoy haciendo una talla mediana y me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero, repito, si ustedes la quieren hacer más grande, van a subir, van a aumentar de 36 en 36 puntos. Y las repeticiones serían las mismas. Hay que guiarse desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 19 y 20 para poder hacerlo hasta el largo deseado. El largo deseado que yo tengo ahorita es abajo del codo con su terminación aquí. Vamos a hacer el cuello, a terminar el cuello. Ya hice estas 3 vueltas de medios puntos. Voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. 3 que equivale a un punto alto y una de separación. Vamos a dejar uno en la base y nos vamos al siguiente punto de cadena. Una cadena y vemos, dejamos uno en la base, un punto y nos vamos al siguiente enlace. Una cadena, un punto en la base y nos vamos al próximo medio punto que tenemos en la base. Una cadena y hacemos lo mismo. Un punto alto, un macizo, un punto, pues no sé cómo lo conozcan en sus países, pero bueno, un punto alto. Una cadena, un punto dejamos y un punto, en el siguiente punto hacemos el punto alto para que nos quede aquí, así. Así le vamos a dar toda la vuelta. Bueno, miren, ya dimos toda la vuelta para hacer esta puntilla que es el remate final. Miren, queda bien bonito así con este puntito. Repito, si lo quieren hacer más grande este picot, lo podemos hacer más grande. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cuello. Terminamos dar esta vuelta con una cadena y nos vamos a unir en el primer punto, bueno, en la primera cadena del primer punto alto. Aquí con un punto deslizado. Nos deslizamos al centro y ahora vamos a hacer un punto, bueno, un medio punto en cada espacio, es decir, donde está la cadena, medio punto, donde está el punto alto, un medio punto. Esto es para hacer el cuello base. Si a ustedes les quedó perfectamente esta forma de cuello en su cabecita, sale perfectamente, entonces hasta esta vuelta de medios puntos terminamos. Si a ustedes les quedó más grande hasta los hombros, tenemos que disminuir. A mí me quedó aquí. Para mí me quedó aquí, en este cuello me quedó exacto. Pero les voy a dar la indicación de cómo podemos reducir ese cuello. Entonces vamos a dar esta vuelta de medio punto en cada espacio de cadena y un punto alto, y en el punto alto un medio punto. Después de aquí, para irnos más rapidito, después de esta, cerramos nuevamente en este espacio donde empezamos. Aquí vamos a cerrar y posteriormente vamos a hacer una vuelta de puro punto alto para que nos queden puros puntos altos.
esta es una forma de terminar el cuello. La segunda, de hacer los puntos altos, esta es la segunda forma de realizar nuestro cuello. Bueno, miren, yo ya le di las vueltas para que mi cuello me ajuste exactamente a lo que es hasta donde yo lo quiero, que son las partes del hombro, donde están los huesitos, para que no me quede tan justa. Ahora, lo que vamos a hacer, o la otra opción que yo les propongo, miren, este es el resorte, es hacer un cuello de tortuga. Ya disminuimos los puntos. Aquí realmente se disminuyó muy poco porque fueron muy pocos los puntos que se pusieron para esta talla que es mediana. Si ustedes tienen una talla más grande, entonces lógico, van a tener muchísimos más disminuciones. Lo que va a continuar, yo tengo poquito hilo, ya no me alcanza mucho, pero voy a continuar a hacer mi cuello de tortuga hasta donde me alcance. ¿Y qué es el cuello de tortuga? Bueno, continuar ya sin aumentos, ya sin disminuciones. Así como lo tenemos, nos vamos a ir parejito hasta arriba, hasta donde ustedes esto lo puedan voltear. ¿Ok? Esto lo puedan voltear y ahí vamos a terminar. Entonces, yo sigo hasta donde mi hilo me alcance para ver hasta dónde me queda mi cuellito, aunque sea nada más que me voltee un poquito, pero para que ustedes vean ese cuellito de tortuga que vamos a hacer. Entonces, continuamos. Bueno, amigos, miren, hemos terminado. Esto es para hacer un cuello más largo, un cuello de tortuga, pero yo les comentaba que ya no me alcanzaba el hilo. Pero la indicación es la misma. Hay que seguir tejiendo sin aumento. Miren, aquí apenas se acaba de ver dónde está la disminución y dónde seguimos. Pero solamente es que lo vean así con lupa para que se vea dónde estamos aumentando. Y el chiste del cuello de tortuga es que doble completamente. Este no va a doblar, pues porque ya no me da el hilo. Pero miren, así está. Y esta es la idea de continuar con el cuello hasta el largo deseado, que les doble perfectamente aquí. Sin embargo, aquí dobla tantito. Y bueno, ya esta es otra presentación de nuestro poncho. Las mangas, por igual, ya les expliqué cómo tenemos que ir sacando el punto aquí para hacerlo recto, una puntada recta con 3 cadenas. Después hacerlo exactamente como hicimos aquí en el cuello. Medios puntos, para tener una línea recta, medios puntos, luego las casitas o estos puntos con punto alto, un espacio, punto alto, un espacio, y posteriormente vueltas en medios puntos para obtener en 2 vueltas de medios puntos, obtener la siguiente vuelta, que sería puros puntos altos, y realizar lo que es el cuello, realizar el resorte, que es punto cargado por delante y punto cargado por detrás. Pues no me queda más que agradecerles la presencia al canal, pedirles que se suscriban, que me regalen una manita arriba. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo proyecto.